Un padre negro comparece ante un juez que ridiculiza abiertamente su petición de custodia. Entonces, el brillo de una insignia en su pecho deja a toda la sala del tribunal en silencio. Lo que sucede a continuación te dejará sin palabras. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal, darle like al video y comentar desde dónde nos estás viendo. Comencemos. La mañana despuntaba con un sol implacable que anunciaba otro día caluroso en la ciudad. El pasillo principal del juzgado de familia se llenaba de voces y pasos acelerados, mientras abogados y partes involucradas buscaban sus respectivas salas de audiencia. Entre aquel bullicio, un hombre de tez oscura y porte erguido caminaba con determinación. Se llamaba Damian Lewis, un padre soltero que luchaba por la custodia de su hija de 8 años, Celia. Nadie lo saludaba con cordialidad. La mayoría desviaba la mirada, como si su presencia fuera una nota disonante en un entorno diseñado para personas con más privilegios. Desde lejos, algunos empleados susurraban comentarios peyorativos, subestimándolo por su procedencia y por la sencillez de su traje algo desgastado. Damián no era ajeno a las miradas de desdén. Había construido una coraza tras años de comentarios racistas y condescendientes. Sin embargo, mantenía la barbilla en alto porque estaba decidido a demostrar que un solo padre negro podía cuidar dignamente de su hija, sobre todo cuando la madre de Celia se había ausentado de sus vidas de forma definitiva. Apretaba entre sus manos una carpeta con documentos, pruebas de su empleo estable, referencias de la escuela de Celia y un certificado médico que reflejaba que la niña estaba sana y bien atendida. Pero lo que no se veía a simple vista era la medalla que guardaba con recelo en el bolsillo interior de su chaqueta, un objeto que representaba su servicio militar y al mismo tiempo un testimonio silencioso de coraje y sacrificio. Al llegar a la sala 2B, Damián sintió un nudo en el estómago. El juez asignado al caso tenía fama de ser severo con los padres que no encajaban en su molde conservador. Los rumores indicaban que ese juez, de nombre Arturo Salazar, veía con malos ojos a los hombres que reclamaban custodia y, sobre todo, a aquellos que venían de minorías raciales. En la anteúltima audiencia, había soltado comentarios sarcásticos hacia Damián, dudando de su capacidad para criar a Celia. Ahora, en esta sesión definitiva, el juez evaluaría la última evidencia y testimonios antes de dictar sentencia. El abogado de Damián, un joven idealista llamado Iván González, le dio unas palmaditas en el hombro al verlo nervioso. «Tranquilo, amigo. Tú y yo sabemos que has hecho todo bien. Confía en que las pruebas hablarán por ti». Pero Damián no estaba tan seguro. Sabía que la verdad no siempre brillaba ante los ojos de un sistema predispuesto a ignorar las historias de hombres como él. Ingresaron ambos a la sala, donde la atmósfera se tornó pesada. En el estrado, el juez Salazar hojeaba documentos con gesto impaciente, sin levantar la mirada. Cuando anunciaron oficialmente el caso de Lewis contra Child Protective Services, una leve risa burlona escapó de los labios del juez. «Señor Lewis, otra vez nos encontramos. ¿Ha conseguido esta vez traer algo más convincente que un simple testimonio de vecinos?» Damián sintió un calor que le subía al rostro, pero apretó los dientes y respondió con la mayor calma que pudo. «Señoría, traigo reportes de la escuela, un informe de mi empleador y un comprobante de vivienda adecuada. Mi hija vive conmigo desde que nació y nunca le ha faltado nada». El juez lo miró con desdén. ¿De veras cree que eso basta para demostrar que una niña está mejor con usted que con, digamos, un hogar con 2 progenitores presentes? El tono burlón no pasó desapercibido. Algunas personas en la sala intercambiaron miradas de incomodidad, pero nadie se atrevió a contradecir al juez. Desde el fondo, un trabajador social esperaba su turno para testificar. El juez continuó hojeando papeles, sin ocultar un gesto incrédulo. «Aquí veo que usted apenas gana lo suficiente para cubrir los gastos de la menor. ¿Qué pasará si pierde su trabajo? ¿O si su hija enferma?
¿Tiene idea de los riesgos que implica criar a una niña de 8 años sin madre, sin ayuda y con recursos tan limitados? Ese prejuicio implícito cayó como un martillo sobre la dignidad de Damián, pero éste mantuvo la mirada firme. He podido mantenerla durante 8 años, señoría, sin faltar nunca a mis responsabilidades. Celia es una niña alegre, con buenas calificaciones y sin problemas de salud. El juez esbozó una sonrisa desdeñosa. ¿Alegre?, dice. Cuando pasó la trabajadora social, notó que la niña no hablaba mucho. Parecía retraída. ¿Acaso está usted seguro de que no le falta esa figura materna? Antes de que Damián pudiera responder, su abogado intervino, pidiendo respeto y que dejaran de recurrir a estereotipos. Protesto, señoría. Mi cliente ha cumplido con todos los requisitos y tenemos documentos que acreditan su dedicación y cuidados hacia la menor. El juez no cedió. Bien, abogado González, deje sus protestas para el registro. Yo pregunto lo que considero relevante. Las horas avanzaron con un desfile de testigos. Compañeros de trabajo de Damián dieron fe de su puntualidad y sentido de la responsabilidad. El director de la escuela de Celia resaltó que ella era respetuosa y aplicada. Sin embargo, el juez parecía encontrar siempre una excusa para socavar el valor de esos testimonios, insinuando que un padre soltero de la comunidad negra difícilmente podría ofrecer un futuro sólido. La tensión se hacía palpable, y varios observadores notaron que la conducta del juez rozaba la discriminación abierta. Fue entonces cuando la madre biológica de Celia apareció de manera inesperada, alegando que deseaba la custodia. Hacía años que no se hacía presente en la vida de la niña, pero contó una historia lacrimógena sobre su supuesta redención, afirmando que ahora podía ser la madre que Celia necesitaba. Damián sintió un temblor interno. Temía que el sesgo del juez fuera suficiente para arrebatarle a su hija y entregarla a una mujer que apenas la había visto un par de veces. Pero mantuvo la compostura, recordando la medalla guardada en su bolsillo. Esa medalla representaba la valentía que lo llevó a arriesgar su vida por su país, y ahora debía armarse de coraje para defender a su hija ante un sistema que lo menospreciaba. La audiencia entró en un receso que se sintió eterno. Damián salió al pasillo, respirando hondo para calmar sus nervios. Se sentía bajo la mira, con la necesidad de demostrar que su capacidad como padre era tan sólida como la de cualquiera. El abogado González le sugirió que mantuviera la calma y que, si se presentaba la oportunidad, mostrara esa medalla que tanto significaba para él. A veces, la gente necesita un recordatorio de quién eres en realidad, comentó Iván, dándole un leve apretón en el hombro. Cuando reanudaron la sesión, el juez se reclinó en su asiento, mirando primero a la madre biológica, luego a Damián. Antes de continuar, quiero saber algo, señor Lewis. ¿Qué lo hace pensar que su hija merece crecer sin una figura materna adecuada? ¿O acaso pretende que su historia personal sea un escudo? Aquellas palabras fueron como un golpe bajo. Fue ahí cuando Damián, con un nudo en la garganta, metió la mano en el bolsillo interior de su chaqueta y sacó la medalla. En la sala se hizo un silencio expectante. Él la sostuvo frente al juez con firmeza. Señoría, esta medalla la recibí por mi servicio en la Fuerza Aérea. Arriesgué mi vida para defender las libertades que todos gozamos, incluida la de poder criar a mi propia hija, sin ser juzgado por mi origen o estado civil. El juez frunció el ceño. Algunos murmullos recorrieron el lugar. No pienso permitir que nadie me arrebate a mi hija por prejuicios, dijo Damián. He demostrado mi valor tanto en batalla como en mi casa, cuidando a Celia desde que nació. Un silencio tenso cayó en la sala. Al ver la medalla, la expresión del juez cambió. Carraspeó y, sin añadir más, inmediatamente levantó la sesión. El juez salió de la sala con pasos apresurados,
dejando tras de sí un silencio cargado de tensión. Damián permaneció inmóvil durante varios segundos, sin apartar la mirada de la puerta que se cerraba. Sus manos aún sujetaban la medalla, y el corazón le latía con fuerza. Podía sentir que algo había cambiado en el aire tras aquella revelación, aunque no tenía claro si para bien o para mal. Iván, su abogado, se acercó y le susurró que fuera paciente, que la reacción del juez era impredecible. Al mismo tiempo, los murmullos aumentaban en el recinto, y varios curiosos intercambiaban comentarios sobre la situación. Un padre negro, veterano condecorado, sosteniendo una medalla ante un juez que se había mostrado abiertamente despectivo. Aquello resultaba insólito. Algunos grababan atónitos con sus teléfonos. Damián tragó saliva y salió al pasillo en busca de un poco de aire. Sentía la mirada de la gente sobre él, mezcla de curiosidad y escepticismo. Podía adivinar qué pensaban algunos, que solo era otro padre irresponsable intentando librarse de obligaciones, o que pretendía reclamar derechos sin fundamentos. Sin embargo, la medalla seguía en su mano, recordándole que no debía avergonzarse de nada. Había servido a su país con honor, y ahora servía a su hija con el mismo compromiso. Iván lo siguió, revisando mentalmente la estrategia legal para la próxima comparecencia. Ambos sabían que la madre biológica, ausente durante años, había presentado súbitamente una solicitud de custodia, y aquello complicaba el panorama. Aún así, Damián sentía que debía luchar hasta las últimas consecuencias para mantenerla a su lado. En un rincón del pasillo, un funcionario de pelo canoso, responsable del archivo de expedientes, se acercó a Iván para susurrarle algo. El abogado frunció el ceño, asintió y luego miró a Damián con cautela. Según el funcionario, la madre biológica había introducido documentos asegurando contar con ingresos estables y un ambiente familiar más adecuado. Se rumoreaba que un pariente adinerado la respaldaba y que esto podría inclinar la balanza ante un juez escéptico como Salazar. Damián sintió un hormigueo de rabia e impotencia, pero se obligó a calmarse. Si perdía la cabeza, reforzaría el estereotipo de hombre violento e inestable que algunos esperaban ver en él. Guardó la medalla en su bolsillo, recordando que su lucha no se basaba en gritos, sino en pruebas y perseverancia, sin rendirse jamás. Con el receso todavía vigente, Iván convenció a Damián de acercarse a la cafetería del juzgado para comer algo ligero. A medida que avanzaban entre bancas y oficinas, percibían cómo algunas personas se giraban a mirar, susurrando a espaldas de Damián. Una reportera local, armada con una cámara, se aproximó con intención de entrevistarlo, pero Iván alzó la mano en señal de alto. No querían caer en una polémica mediática que el juez pudiera usar en su contra. Ya en la cafetería, Damián apenas probó un sándwich, pues los nervios le cerraban el estómago. Pensaba en Celia, esperándola en casa de una vecina de confianza. La niña le había preguntado antes de salir si todo estaría bien. Damián le prometió que sí, aunque por dentro sentía un vacío de incertidumbre. Los minutos transcurrían lentos, como si el reloj se negara a avanzar. Finalmente, un ujier se acercó para avisarles que la audiencia se reanudaría en 10 minutos. Damián respiró hondo, tomó un trago de agua y siguió a Iván de regreso a la sala. Al entrar, notó que el juez Salazar estaba en su estrado, hojeando unos papeles con el ceño fruncido. Parecía más serio que antes, y de vez en cuando lanzaba miradas fugaces hacia donde estaba Damián. Una vez que todos tomaron asiento, el juez alzó la voz para anunciar que revisaría la última prueba presentada por la madre biológica, y además, quería escuchar un testimonio adicional, el de Damián mismo. Iván frunció el ceño, pues no esperaba otra declaración. Sin embargo, Damián asintió inmediatamente dispuesto a hablar. Tras unos largos segundos de expectación,
El juez le indicó a Damián que se acercara al estrado. Con voz solemne, le pidió que explicara por qué consideraba ser la mejor opción para Celia. Damián tragó saliva y empezó relatando su vida. Cómo había crecido en un barrio modesto, cómo se enlistó en las Fuerzas Armadas para superarse y servir al país, y cómo, al regresar, había descubierto que su pareja estaba embarazada. Habló de las noches en vela cuidando a la bebé, de los turnos extra para pagar pañales, y de la alegría indescriptible que sentía al verla dar sus primeros pasos. Confesó que no era perfecto, pero que ponía todo su empeño en asegurarle a su hija un entorno estable y lleno de cariño. No se guardó absolutamente nada. Mientras Damián hablaba, el juez Salazar lo observaba con una mezcla de incredulidad y desconcierto. Al parecer, no esperaba un relato tan sincero ni una determinación tan firme en aquel hombre al que había juzgado solo por su apariencia. Llegado el momento, Iván pidió permiso al juez para que Damián mostrara su medalla y explicara su importancia. Salazar se mostró reacio, pero finalmente accedió. Con voz serena, Damián describió cómo recibió esa condecoración al salvar la vida de 2 compañeros durante un ataque enemigo. Relató la crudeza de aquel momento y el impulso que lo llevó a proteger a otros sin pensar en el riesgo propio. Concluyó diciendo que su hija merecía ese mismo coraje en la vida diaria. Al finalizar, la sala quedó en un profundo y reverente silencio. El juez, con el entrecejo aún fruncido, tosió ligeramente y solicitó a la madre biológica que diera su versión. Ella se levantó con fingida seguridad, repasando un discurso que parecía ensayado. Habló de cómo había cambiado su vida, de la reciente estabilidad económica y emocional que, según alegaba, la convertían en una candidata idónea para la custodia de Celia. Sin embargo, cuando el abogado de Damián la confrontó con preguntas directas sobre su ausencia prolongada, sus respuestas cayeron en contradicciones. La mujer esquivó detalles incómodos, negando problemas pasados que constaban en registros oficiales. Cada vez que quedaba en evidencia, miraba al juez buscando compasión. Mientras tanto, Damián se mantenía en silencio, confiando en que la justicia terminaría por reconocer quién siempre había estado presente en la vida de su hija. Tras escuchar ambas partes, el juez anunció que dictaría su decisión al día siguiente. Aún así, su semblante no presagiaba nada alentador. Cuando se levantó de la silla, soltó un bufido y salió acompañado de sus asistentes, sin dirigirle a Damián ni una sola mirada. Iván se acercó para decirle que prepararía un recurso de apelación si el fallo resultaba desfavorable, pero Damián solo pensaba en llegar a casa y abrazar a Celia. Era ya entrada la tarde cuando logró salir del juzgado. El sol castigaba la acera y sentía el cuerpo agotado. En su bolsillo, la medalla pesaba más que nunca, como si cargara en ella la incertidumbre de aquel proceso. Sin embargo, Damián levantó la cabeza, recordando que la fuerza real residía en su amor por su hija. Al anochecer, Celia corrió a recibirlo con una sonrisa en cuanto él cruzó la puerta. Damián se agachó para alzarla en brazos, sintiendo cómo el cansancio se disolvía al escuchar su risa. Prepararon juntos la cena, conversando de cosas simples, la tarea de matemáticas, el dibujo que Celia había hecho para su clase y el pastel que planeaban hornear el fin de semana. Esa cotidianidad era el tesoro que él más apreciaba. Cuando la niña se fue a dormir, Damián se sentó en el pequeño escritorio de la sala. Sostuvo la medalla, recordando las miradas de burla y las palabras hirientes del juez. Al contemplarla, sin embargo, reafirmó su convicción. Haría lo imposible por retener la custodia. Al día siguiente, se presentaría con la cabeza en alto, sin mirar atrás. Al día siguiente, el despertador sonó a las 6 en punto, aunque Damián ya llevaba un buen rato con los ojos abiertos. Se había desvelado repasando mentalmente cada uno de los argumentos que presentaría en la audiencia. Recordaba la expresión del juez Salazar antes de levantar la sesión el día anterior.
esa mezcla de burla contenida y sorpresa al ver la medalla. No sabía si aquello inclinaría la balanza a su favor, o si, por el contrario, motivaría un ataque de resentimiento contra él. Aún con el cansancio pesándole en los párpados, Damián se levantó con cuidado de no despertar a Celia. En la cocina preparó un desayuno sencillo: tortillas, huevos revueltos y jugo, para asegurarse de que su hija iniciara la jornada con algo de energía. Necesitaba que ella sintiera cierta normalidad pese a la zozobra que ambos vivían. Minutos después, Celia apareció en el umbral de la puerta, con el pelo revuelto y una tímida sonrisa. Se subió a la silla para ver qué había de comer. «¿Te sientes bien, papi?», preguntó con inocencia observándole las ojeras. Damián forzó una sonrisa. «Solo dormí poco, cielo, pero estoy bien». Ella no insistió y comenzó a comer, balanceando los pies. El padre la contempló en silencio, rememorando cómo fue verla dar sus primeros pasos en el viejo departamento. Aún guardaba algunas de sus primeras pinturas y dibujos infantiles. Esos recuerdos le daban fuerzas para presentarse ante cualquier tribunal. Con ese ánimo se dispuso a dejarla en casa de la vecina que solía cuidarla, esperando que aquella tarde pudiera regresar con buenas noticias. El camino hacia el juzgado se sintió más pesado que de costumbre. Las calles se llenaban del ir y venir de oficinistas, vendedores ambulantes y autos que tocaban el claxon sin parar. Damián revisó mentalmente la carpeta con toda la documentación: facturas, comprobantes de pago del alquiler, referencias de su jefe y hasta una breve carta escrita por Celia en la que explicaba, con sus propias palabras, lo feliz que se sentía con su padre. La simple idea de que el juez pudiera ignorar esa carta lo atormentaba. Sin embargo, recordó que Iván, su abogado, confiaba en la solidez de la evidencia. «La verdad prevalecerá», le había dicho la noche anterior. Aún así, Damián sabía que en la realidad las cosas no siempre eran justas. Llegó con tiempo de sobra y aguardó en un pasillo casi desierto. El techo alto y las luces blancas del edificio creaban un ambiente frío. De vez en cuando, algún abogado pasaba a su lado, hablando por teléfono, o un ujier se acercaba con documentos. Damián se movía de un lado a otro, inquieto. Sentía cada minuto como una hora. Su respiración se aceleraba cada vez que pensaba en la posibilidad de perder a su hija. En un intento por distraerse, sacó la medalla de su bolsillo y la sostuvo un instante en la palma de la mano. Observó el brillo tenue de la superficie gastada, recordando que se la habían otorgado por un acto de coraje, pero también de amor al prójimo. La guardó de nuevo antes de que alguien lo notase. De repente, percibió murmullos provenientes de la sala donde se celebraría la audiencia. Se acercó y vio que la madre biológica de Celia había llegado acompañada de un hombre de traje costoso, con aspecto de empresario. El tipo, de pelo entrecano, la escoltaba con una mano apoyada en su espalda, casi como marcando territorio. Damián sintió un nudo de aprensión. ¿Sería aquel el supuesto pariente adinerado o quizá un nuevo compañero sentimental que la financiaba? No lo sabía, pero la imagen le confirmaba que ella venía preparada para presentar una fachada de estabilidad económica. Pensó en su propia cuenta bancaria, modesta pero honesta, y tragó saliva. Iván se le acercó, dándole un apretón de hombro para transmitir confianza. Una vez dentro, el juez Salazar ingresó con su habitual semblante adusto y mandó a llamar a los presentes con un golpe de mallete. Los espectadores tomaron asiento en silencio. El juez aclaró que revisaría los nuevos elementos presentados tanto por Damián como por la madre biológica. «Señor Lewis», pronunció, clavando la mirada en Damián, «¿está al corriente de las pruebas que ha introducido la señora Gutiérrez?» Él asintió con un leve movimiento de cabeza, pues Iván le había explicado que se trataba de documentos supuestamente firmados por un psicólogo, certificando la aptitud materna de la mujer
y la estabilidad familiar que ella ofrecía. El juez prosiguió. Bien, escuchemos al testigo pericial. Subió entonces al estrado un psicólogo con traje impecable y gafas rectangulares. Se presentó como el doctor Valdivia, contratado por la parte de la madre. En un tono monocorde, expuso que tras unas pocas sesiones había concluido que la señora Gutiérrez presentaba un nivel de madurez suficiente para criar a su hija, siempre y cuando se le brindara un entorno adecuado. Bajo mi criterio profesional, recalcó, esta madre tiene los recursos emocionales y económicos que la menor requiere. Damián escuchaba con el pulso acelerado, preguntándose si aquel hombre habría evaluado a su hija o si solo había tenido entrevistas superficiales con la madre. Iván se puso de pie en cuanto el psicólogo terminó, solicitando permiso para preguntar. ¿Cuántas sesiones realizó con la señora Gutiérrez y cuántas con la menor? El psicólogo vaciló un instante. Bueno, con la menor ninguna. No hubo oportunidad. Con la madre un total de 3 sesiones. Un murmullo se propagó en la sala. Iván prosiguió. Entonces, ¿sobre qué base asegura que la niña encajará perfectamente con su madre si ni siquiera la ha evaluado en persona? El psicólogo balbuceó explicaciones técnicas que sonaron endebles. El juez carraspeó, pidiendo orden. Acto seguido, el abogado de la madre intentó desviar la conversación hacia la supuesta precariedad de Damián. Afirmó que el ingreso de su cliente provenía de una empresa familiar establecida en otra ciudad y que, por lo tanto, Celia disfrutaría de un entorno con lujos y comodidades inalcanzables para el padre. Añadió que la niña necesitaba una figura materna de verdad, insinuando que Damián no podía suplir ese rol. Damián sintió cómo la sangre le hervía ante ese comentario. Recordó cada noche que consolaba a su hija cuando despertaba entre lágrimas, cada ocasión en la que tuvo que renunciar a un ascenso para estar presente en los festivales escolares. ¿Acaso todo eso no valía nada? Iván, con gesto serio, refutó con los hechos que ya se habían expuesto, incluyendo la opinión de la maestra de Celia, quien había descrito la relación padre-hija como sólida y llena de afecto. Mientras el debate continuaba, la expresión del juez Salazar resultaba difícil de descifrar. A ratos parecía dar la razón a uno u otro lado, con ligeros asentimientos o ceños fruncidos. Entonces, Iván pidió la palabra para un último testimonio, algo que había estado guardando en reserva. Con la venia del juez, llamó a la maestra de Celia, la señora Hernández, quien se había ofrecido a hablar en favor de Damián. Ella describió cómo, a diario, veía el inmenso cariño que Celia expresaba por su padre, la forma en que él se involucraba en su educación y estaba atento a cualquier requerimiento especial. He tenido padres muy presentes, pero lo de Damián es excepcional. Jamás falla en reuniones o tutorías, y siempre pregunta cómo puede apoyar más a su hija, dijo la maestra, con una mirada de sincera admiración. Al escucharla, el juez pareció removerse en su asiento. Se frotó la barbilla y, tras un silencio, pidió a las partes que presentaran sus alegatos finales. El abogado de la madre repitió el discurso de la estabilidad económica y la necesidad de la figura materna, subrayando que la señora Gutiérrez se había reformado y que ahora ofrecía un ambiente ideal. Luego, Iván tomó la palabra y habló con contundencia. La ley no exige lujos, sino un hogar lleno de amor y seguridad. El señor Lewis ha probado, con documentación y con testigos, que ha estado presente cada día de la vida de su hija. Ella lo ama y se siente protegida. Dejarla en manos de alguien que ha estado ausente tantos años implicaría un cambio drástico que puede dañar su estabilidad emocional. Terminó mirando al juez, esperando ver alguna reacción que indicase compasión o al menos justicia. Antes de anunciar que el fallo se emitiría ese mismo día por la tarde, el juez se inclinó hacia adelante, observando a Damián con un gesto de aparente reflexión.
La madre se mantuvo en un silencio tenso al lado de su supuesto benefactor de traje caro. Por un instante, pareció que todos aguantaban el aliento. El juez anunció un receso de 2 horas, tras las cuales daría su veredicto final. Iván aprovechó para sacar a Damián del tribunal, temiendo que la tensión subiera aún más. «No debemos cometer errores ahora», le dijo. «Vámonos a caminar, a tomar aire. Si te quedas aquí, te vas a volver loco con la espera». Damián aceptó, aunque el nudo en el estómago se hacía más grande con cada paso que daban. Salieron a la calle y recorrieron un par de manzanas, buscando un parque donde tomar asiento. Bajo la sombra de un viejo árbol, Damián se obligó a respirar hondo, recordando a Celia y rezando, en su fuero interno, para que la justicia prevaleciera. Miró su teléfono, queriendo llamarla, pero prefirió no inquietarla. Por primera vez en la mañana, sintió un vago atisbo de esperanza. Si la maestra y los demás testigos habían logrado que el juez viera la realidad, tal vez aún habría una oportunidad de un final favorable. Iván, por su parte, revisaba unos mensajes en su móvil, sin dejar de fruncir el ceño. Todo dependía ya de la interpretación que el juez Salazar hiciera de las pruebas. Damián guardó silencio, acariciando la medalla a través de la tela de su chaqueta, como un recordatorio de que, a veces, la victoria llega después de la mayor de las batallas. La hora del veredicto se acercaba, y Damián e Iván regresaron al juzgado con el pulso acelerado. El trayecto desde el parque se hizo eterno, como si cada paso pesara 1 tonelada. Al traspasar las puertas del edificio, el bullicio típico de abogados y funcionarios les recordó que su asunto era uno más entre tantos litigios en curso. Sin embargo, para Damián se trataba de algo único e irrepetible, el futuro de su hija. Subieron por las escaleras marmoleadas hasta el 2º piso, donde un ujier, de semblante serio, ya los esperaba para indicarles que el juez estaba listo para leer su decisión. Cuando entraron, la sala se sentía distinta. Había menos gente que antes, pero las miradas seguían puestas en Damián. Se preguntó si acaso todos esperaban verlo fracasar. Iván le hizo una seña para sentarse en la primera fila, cerca del estrado. A lo lejos, distinguió a la madre de Celia, apoyada en el mismo hombre elegante que la había acompañado. Ambos susurraban algo y ni se molestaron en dirigirle la vista a Damián. Una sensación amarga se instaló en su pecho, mas se aferró al recuerdo de la risa de su hija y al amor que sentía por ella. El juez Salazar apareció tras una puerta lateral y pidió silencio con un gesto brusco. Un ligero murmullo se extinguió al instante. Ajustándose las gafas, el juez anunció que, antes de leer el fallo, daría unas breves consideraciones sobre la prueba documental y los testimonios escuchados. Con tono solemne, mencionó que el informe psicológico presentado por la madre era cuestionable, dado que no incluía contacto con la niña. Añadió que el historial de crianza de Damián mostraba constancia y esmero. Sin embargo, su semblante duro dificultaba adivinar qué rumbo tomaría la sentencia, lo cual tensó más el ambiente. Damián sintió un escalofrío. De pronto, las manos le sudaban y notaba el golpeteo de su corazón en las sienes. Trató de concentrarse en la voz del juez, que repasaba los puntos clave: la ausencia prolongada de la madre, el arraigo que la niña tenía con su padre, y la relevancia de su servicio militar, que reflejaba carácter y disciplina. De reojo, Damián vio a Iván consultar unos papeles con nerviosismo, como si esperara un giro. Mientras tanto, la madre mantenía la mirada en el juez, segura de que el dinero y sus contactos inclinarían la balanza a su favor. El juez tomó aire y empezó a explicar que, según la jurisprudencia, el bienestar de la menor debía primar sobre cualquier consideración económica. Sin embargo, aclaró, la capacidad financiera también era un factor relevante para garantizar estabilidad. Mencionó que el dictamen del psicólogo contratado por la madre resultaba incompleto, pero no lo descartaba por completo.
Luego, subrayó las pruebas que acreditaban la dedicación constante de Damián, así como la falta de vínculo real entre la niña y la madre. Un silencio reverencial se instauró cuando el juez anunció que había llegado el momento de dar lectura a su determinación final. Todos se pusieron de pie, conteniendo la respiración. El juez hojeó unos papeles y con tono neutro inició. Tras analizar detenidamente cada prueba, queda claro que la relación afectiva entre la menor y el señor Lewis es profunda y estable. Por otro lado, la madre biológica no ha acreditado un contacto sustancial con la niña en los últimos años. Sin embargo, dado que ha manifestado intención de reintegrarse a la vida de su hija, se establece un régimen de visitas supervisadas para ella. Un murmullo recorrió la sala, anticipando la siguiente frase decisiva. En cuanto a la custodia principal, Damián sintió que el corazón se le paralizaba. El juez dejó un segundo de silencio y prosiguió. Declaro que la custodia principal de la menor, Celia Lewis, permanecerá a cargo del señor Damián Lewis, quien ha demostrado capacidad y compromiso en su crianza. Un estallido de alivio se propagó en el rostro de Damián, que apenas pudo contener una exclamación. Iván dio un suspiro, cerrando los ojos con gratitud. Del otro lado, la madre biológica frunció el ceño, apretando los labios con rabia. El hombre de traje costoso movió la cabeza, contrariado. El juez golpeó el mazo para imponer orden. Acto seguido, el juez dictaminó que la madre tendría derecho a visitar a Celia bajo supervisión de un especialista, debiendo asistir a terapia psicológica antes de aspirar a un mayor contacto. Asimismo, el magistrado instó a la familia a encontrar vías de conciliación y a priorizar el bienestar de la niña. Tras pronunciar esas palabras, cerró el expediente y se retiró sin dirigir más comentarios. Damián sintió que un enorme peso se aligeraba de sus hombros. Por primera vez en meses, su cuerpo se relajó y permitió que una sonrisa auténtica iluminara su rostro, reflejando un triunfo largamente esperado, merecido. Mientras la sala se vaciaba, Damián e Iván se abrazaron con emoción contenida. Habían enfrentado prejuicios y obstáculos, pero la evidencia y la perseverancia habían prevalecido. De reojo, Damián notó que la madre de Celia discutía en voz baja con el hombre de traje, incapaz de disimular su molestia. Iván, con gesto cauteloso, sugirió a su cliente salir rápido para evitar provocaciones innecesarias. Así lo hicieron, caminando con paso firme hacia el exterior. Una vez en la acera, el calor del sol les golpeó, pero no lograba opacar la sensación de victoria que ambos sentían. El presente parecía sonreírles plenamente. Fueron en auto hasta la casa de la vecina donde Celia aguardaba. Damián apenas estacionó cuando su hija salió corriendo con los brazos abiertos. Al verla, él experimentó la paz más dulce que había sentido en su vida. Se arrodilló para abrazarla, estrechándola como si quisiera compensar cada segundo de angustia de los últimos días. Celia, al percibir la emoción en sus ojos, preguntó tímidamente, ¿todo salió bien? La sonrisa de Damián respondió antes que sus palabras. Sí, princesa, todo salió bien. Seguiremos juntos. Iván, contemplando la escena, sintió que no existía veredicto más perfecto que ese reencuentro tan espontáneo. Esa noche, mientras Celia dormía profundamente en su cama, Damián se sentó en la sala junto a Iván. Sobre la mesa tenían los documentos oficiales de la sentencia, ya firmada y sellada. Después de tantos días de incertidumbre, el resultado era inapelable. La custodia de Celia le pertenecía. Iván comentó que la madre seguramente apelaría, pero la resolución era clara en cuanto al mejor interés de la niña. Damián suspiró con alivio. Acarició la medalla guardada en el bolsillo de su chaqueta, recordando todo lo que había luchado. Nada pudo vencer la fuerza del amor paterno y la justicia verdadera. Iván se marchó al cabo de un rato, dejándolo solo con sus pensamientos.
Damián encendió la lámpara de pie y observó el retrato de Celia que colgaba en la pared, tomado el día de su 6º cumpleaños. Recordó las noches compartiendo cuentos antes de dormir, las risas en el parque y cada instante en que ella le había enseñado que ser padre era su mayor misión. Un cosquilleo de gratitud lo invadió al pensar que, pese a los prejuicios, existían jueces capaces de ver la verdad. Esa noche, durmió con tranquilidad, imaginando un futuro luminoso para él y su hija. Al día siguiente, el teléfono de Damián no paró de sonar. Familiares y amigos felicitaban con entusiasmo, celebrando que, tras una larga contienda legal, la justicia honrara el amor genuino de un padre. Algunos medios locales intentaron contactarlo para entrevistas, intrigados por la historia de un veterano condecorado que ganó la custodia de su hija pese a múltiples prejuicios. No obstante, él deseaba disfrutar ese triunfo en privado. Necesitaba reencontrarse verdaderamente con Celia, llevarla al parque o preparar un pastel, como tantas veces habían soñado. Ahora, por fin, sabían que su lazo era invencible y que nada podría separarlos jamás. La mañana siguiente al triunfo legal, Damián se levantó con la misma sensación de incredulidad que lo había acompañado al acostarse. Todavía resonaban en su mente las palabras del juez, anunciando la custodia definitiva a su favor. Mientras se vestía, escuchó a Celia cantar en su habitación, probablemente ordenando sus cosas antes de ir a la escuela. La luz dorada que entraba por la ventana le recordó que ese día sería distinto. Por fin podría llevar a su hija de la mano sin el terror constante de perderla. Recordó los meses anteriores, llenos de trámites, humillaciones y comentarios velados, todo alimentado por prejuicios que cuestionaban su capacidad. Pero ahora la justicia le había dado la razón y tenía la firme convicción de aprovechar cada minuto con Celia. Sintió un alivio. Tras desayunar juntos, padre e hija caminaron hacia la escuela, sintiendo una placentera rutina que tiempo atrás parecía inalcanzable. Celia iba hablando de sus planes para el recreo y de la posibilidad de participar en la obra de teatro del colegio. Damián la escuchaba con deleite, como si cada palabra fuera una prueba viviente de que estaba haciendo lo correcto. Al llegar a la entrada, notó a otras familias despidiéndose con prisa, sin advertir la felicidad silenciosa que él experimentaba. Luego de un abrazo y un «te quiero, papi», la niña corrió a formar fila junto a sus compañeros. Damián observó cómo ella se perdía entre el grupo, sintiéndose más ligero que nunca. El futuro, por fin, se abría ante ellos con promesas de estabilidad. Sonrió ante esa nueva realidad. Tras dejar a Celia, Damián tomó un autobús hacia su trabajo en el taller mecánico de don Julián. Durante el trayecto, recordó cuánto le había costado conservar ese empleo mientras enfrentaba audiencias interminables y comentarios racistas que lo hacían sentir un extraño. Al bajar del autobús, respiró hondo ante la fachada de ladrillos desgastados del taller, un lugar que se había convertido en su refugio económico. Su jefe, un hombre de sonrisa franca, lo recibió con palmadas en la espalda. «Me enteré de las buenas noticias», dijo, ofreciendo su mano llena de grasa. Damián sintió un nudo de gratitud en la garganta, pues no todos los patrones habrían tenido la paciencia que Julián mostró en tiempos de incertidumbre. Allí pudo trabajar sin ser juzgado. Al fin sentía un verdadero apoyo. A media mañana, mientras ajustaba el motor de un auto, recibió una llamada de Iván. El abogado le explicó que la madre de Celia pretendía apelar la sentencia, aunque el margen de éxito era escaso. Damián sintió un leve cosquilleo de preocupación, pero Iván le aseguró que el juez había sido claro. La custodia seguía firme. Aún así, debía mantenerse alerta ante cualquier maniobra legal. Colgó el teléfono con un suspiro, intentando concentrarse en la faena. El ruido de las herramientas y el olor a aceite le brindaban una sensación de normalidad que ya había olvidado.
A la hora del almuerzo, sus compañeros le ofrecieron sentarse a su lado, celebrando la victoria judicial. Damián notó, en cada gesto, una calidez distinta a la indiferencia que solía sentir. Se sintió arropado. Al terminar la jornada, Damián se dirigió al colegio para recoger a Celia. La niña salió corriendo, sonriente, mostrando un dibujo enorme de un castillo lleno de colores. «¿Te gusta, papi?», preguntó. Y él asintió con entusiasmo. En el trayecto a casa conversaron sobre la apelación que, según Iván, podría prolongar un poco el proceso. Celia preguntó si eso significaba que alguien vendría por ella otra vez. Damián, con voz serena, le explicó que la decisión del juez seguía vigente y que nadie tenía el derecho de separarlos. Ella, relajada, propuso hacer una cena especial para festejar. Al llegar a casa, prepararon juntos unas enchiladas y pusieron música. Esa noche, la risa de ambos llenó las paredes de un modo casi milagroso. La unión paternal superaba cualquier amenaza legal pendiente. Pasaron algunos días de relativa calma, hasta que Iván llamó para informar que la madre de Celia había conseguido una audiencia provisional ante otro tribunal. El objetivo era suspender los efectos de la custodia, alegando cambios súbitos en su situación financiera. Damián sintió un vuelco en el estómago al escuchar aquellas palabras. ¿Podría realmente alguien desconocer la sentencia previa? Sin embargo, Iván lo tranquilizó, explicándole que la ley era clara y que aquella maniobra tenía pocas probabilidades de prosperar. Aún así, habría que comparecer ante el nuevo juez para refutar los argumentos. Damián se preparó mentalmente para una nueva batalla, consciente de que cada presentación legal implicaba perder horas de trabajo y revivir la angustia de ser juzgado una vez más. Su amor por Celia le daba coraje cada día. Durante esa semana, Celia notó la inquietud en su padre, aunque él intentaba ocultarla. Una tarde, mientras hacían la tarea de matemáticas, ella le preguntó por qué estaba tan serio. Damián dudó en contarle los detalles, pero consideró que merecía saber, al menos, que su madre había iniciado otro proceso. Sin ser alarmista, le explicó que deberían comparecer otra vez ante un juez. Celia no lloró ni mostró miedo. Solo dijo que lo acompañaría si era necesario, pues confiaba en que nadie podría separarlos. Esas palabras bastaron para inyectarle a Damián un ánimo renovado. Sintió que su hija había madurado tras la experiencia anterior. Ahora, parecía tener la certeza de que juntos superarían cualquier adversidad, incluso las maquinaciones de quienes no entendían su amor inquebrantable. El lazo paternal seguía invicto. Llegó el día de la audiencia provisional. Con el respaldo de Iván, Damián se presentó en el tribunal, esta vez sin rastro de temor. Llevaba consigo la carpeta con la sentencia previa y nuevos documentos que demostraban la normalidad de su vida con Celia. El nuevo juez, de apellido Miranda, le inspiró más confianza que Salazar, pues lo recibió con un trato neutral y respetuoso. Del otro lado, la madre insistió en su supuesto cambio financiero, exhibiendo extractos bancarios y promesas laborales. Sin embargo, cuando el juez revisó los historiales de abandono y el testimonio de la menor, comprendió que no existía motivo para revocar la custodia. Al final de la sesión, Miranda dictaminó que la sentencia original permanecía en vigor, sin alterar el régimen establecido. La verdad se imponía. El semblante de la madre reflejó frustración. Tras la lectura de la resolución, se marchó casi de inmediato, evitando cruzar miradas con Damián. Este sintió una mezcla de alivio y compasión. Sabía que Celia, en el fondo, desearía tener una madre presente, pero no a costa de vivir otra vez la incertidumbre. Iván, satisfecho, comentó que aquella audiencia demostraba la fortaleza del caso. «Hiciste lo correcto desde el principio», dijo, dándole una palmada en el hombro. Al salir del juzgado, Damián revisó su teléfono
y encontró un mensaje de voz de su jefe, anunciando que podía tomarse el resto del día libre para celebrar. Con una sonrisa, emprendió el camino a casa con la ilusión de sorprender a Celia al recogerla temprano, pasear por el parque y merendar juntos. Felizmente, al llegar a la escuela, vio que Celia ya lo esperaba con su mochila al hombro y una sonrisa curiosa. «¿Por qué tan temprano?», preguntó con un brillo en los ojos. Damián se agachó para abrazarla y, sin soltarla, le dijo que ese día celebrarían su libertad compartida. La niña rió, incapaz de entender del todo la magnitud de aquel comentario, pero feliz de tenerlo junto a ella. Tomados de la mano, caminaron hasta un pequeño puesto de helados, donde cada uno eligió su sabor preferido. Luego, fueron al parque vecino, donde Celia corrió por el césped, libre de toda preocupación legal. Damián, sentado en una banca, contempló la escena con gratitud infinita. Supo que, pase lo que pase, protegería a su hija siempre. Llevaba la medalla en el bolsillo. Damián había empezado a creer que, tras tantos contratiempos, la vida por fin le ofrecía una tregua. El sabor del triunfo judicial seguía presente, y cada día se afianzaba más su rutina con Celia. La llevaba a la escuela, trabajaba en el taller y regresaba para repasar las tareas con ella. Podían hablar sin temor de un futuro incierto y, sobre todo, reírse de cosas simples, como la nueva canción de moda o el último dibujo al que Celia le añadía infinidad de detalles. No obstante, debajo de la calma, latía un leve presentimiento de que la madre de la niña no se daría por vencida con tanta facilidad. Aún así, Damián procuraba no pensar demasiado en ello, y disfrutaba la dicha de ver a su hija crecer sin sobresaltos. Una tarde, mientras Celia escribía una composición para la clase de lengua, recibió un mensaje de Iván. Le pedía que revisara un correo electrónico donde figuraban varios documentos nuevos que la madre había presentado para su apelación formal. Al abrirlos, Damián sintió un ligero mareo. Eran reportes de un supuesto investigador privado, alegando que él no ofrecía las condiciones morales adecuadas. Además, se hablaba de amistades dudosas en el vecindario y de ciertos pagos atrasados en el pasado. Nada realmente contundente, pero sí presentaba una imagen distorsionada. Celia notó el gesto preocupado de su padre y se acercó con sus ojos grandes e inquietos, preguntando qué ocurría. Damián respiró hondo y le dijo que no era nada grave, solo papeles de un trámite. Sin embargo, sintió cómo la rabia se clavaba en su pecho. ¿Por qué motivo se empeñaban en pintarlo como un delincuente? Iván llamó de inmediato para explicarle la estrategia. La madre intentaba generar dudas sobre la idoneidad moral de Damián, con insinuaciones sin pruebas concretas. El abogado, tranquilo, lo instó a mantenerse firme y a reunir testimonios de vecinos respetables, de compañeros de trabajo y de personas que pudieran avalar su honestidad. «Sabemos que es un truco para empañar tu reputación», dijo Iván, «pero debemos responder con hechos y no con emoción». Damián sentía escalofríos al recordar ciertos comentarios racistas del juez Salazar en la primera etapa del caso. Ahora, con un nuevo proceso en puerta, temía toparse con otro juez con las mismas ideas. Decidido, cerró el correo y se impuso el plan de recabar los respaldos que necesitara. Por más humillante que fuera, lucharía otra vez. Celia, ajena al trasfondo legal, prosiguió con sus actividades escolares y sus ensayos para la obra de teatro. Entretanto, Damián se dedicó a reunir cartas firmadas por los padres de algunos compañeros de clase y por vecinos que lo habían visto criar a su hija desde siempre. Fue gratificante descubrir la solidaridad que brotaba cuando la gente entendía la injusticia a la que se enfrentaba. El señor Morales, tendero del barrio, firmó con entusiasmo un documento donde resaltaba la puntualidad con que Damián pagaba sus compras semanales. La señora Elena,
una mujer jubilada que vivía enfrente, relató cómo había presenciado, incontables veces, la dedicación de Damián en las tardes de juego con Celia. Incluso un policía retirado del vecindario, a quien solo conocía de saludos cordiales, aceptó testificar a su favor, declarando que jamás había visto conductas sospechosas en él. Poco a poco, Damián reunía un archivo consistente que contrarrestaría los rumores malintencionados. Por las noches, tras acostar a Celia, Damián se quedaba revisando aquellos papeles. Le sorprendía ver cuántas personas alababan su temple, su carácter servicial y el amor que profesaba a su hija. Aunque lo reconfortaba, también sentía tristeza de que el sistema judicial siguiera poniendo en duda su valía. Cada testimonio, cada hoja firmada le demostraba que para muchos, él era el mejor ejemplo de padre que conocían. Sin embargo, su tranquilidad se resquebrajaba al pensar que la madre, con sus influencias o algún golpe de suerte, podía retomar la ofensiva. Cogía entonces la medalla que conservaba desde sus años de servicio y la apretaba con fuerza, recordando que había vencido batallas más duras. Su coraje no se apagaría por unas cuantas calumnias. Un viernes, Iván lo llamó para confirmarle que la nueva audiencia tendría lugar la semana siguiente, en un juzgado distinto. El proceso de apelación, a cargo de la madre, buscaba revertir o al menos anular temporalmente la custodia. Están intentando argumentar que el fallo previo fue producto de un sesgo y que no se consideraron ciertos aspectos de tu estilo de vida, dijo Iván. La indignación de Damián aumentó. ¿Mi estilo de vida? Me levanto a las 6 para llevar a mi hija a la escuela, luego voy al taller, vuelvo a casa, hago la cena y reviso la tarea con ella. ¿Qué tiene eso de cuestionable? El abogado trató de calmarlo, recordándole que no había que caer en provocaciones. Lo sé, pero esta gente buscará un ángulo para desacreditarte. Lo esencial es que sigas demostrando tu responsabilidad. Con la fecha marcada en el calendario, Damián avisó en el taller que necesitaría un día libre. Don Julián no puso objeciones, y además le prometió redactar una carta elogiando su dedicación al trabajo y su confiabilidad. El gesto emocionó a Damián hasta el punto de sentir un nudo en la garganta. Nunca pensó que encontraría tanta empatía en un mundo que tantas veces lo había rechazado. La noche previa a la audiencia, se aseguró de organizar todos los documentos, repasando cada nombre y cada testimonio. Iván también lo llamó para una última estrategia legal: presentar el historial de pago de alquiler, el expediente escolar de Celia y, sobre todo, la sentencia firme que ya poseía, subrayando que no existían indicios de negligencia ni de conducta inmoral. El día amaneció con un cielo gris, presagio tal vez de una jornada tensa. Damián dejó a Celia con la vecina y se dirigió al nuevo juzgado, ubicado en un edificio menos imponente que el anterior. Sin embargo, al entrar, percibió el mismo aire denso de murmullos y voces entrecruzadas. Buscó la sala asignada y allí se reunió con Iván, quien lo saludó con un gesto de complicidad. Del otro lado, distinguió a la madre, sola esta vez, sin el hombre trajeado. Ella lucía un semblante serio, quizá cansada de tanta puja, o tal vez solo fingía. Cuando el ujier los convocó a pasar, Damián sintió que el corazón le palpitaba de forma dolorosa, mas respiró hondo y avanzó con determinación. El juez asignado, un hombre de cabellos grises y voz algo ronca, se presentó como el magistrado Fuentes. Anunció que revisaría la supuesta nueva evidencia antes de decidir si procedía a la apelación. La madre habló primero, sosteniendo que había contratado a un investigador privado que obtuvo información sobre amistades poco confiables de Damián y que por ende ponía en riesgo a Celia. Acto seguido, exhibió algunas fotografías borrosas que mostraban a Damián conversando con un vecino que tenía antecedentes penales. Ese señor cumplió su condena hace años, intervino Iván. Y hasta donde sabemos, no representa un peligro. Además,
No vive con mi cliente ni interactúa con la niña. El juez echó un vistazo a las imágenes con gesto adusto, como si se preguntara para qué las habían presentado. A continuación, Iván pidió la palabra para introducir los numerosos testimonios y cartas que respaldaban el comportamiento intachable de Damián. El abogado fue leyendo fragmentos de esas declaraciones, resaltando la coherencia entre todas. El magistrado Fuentes tomó nota, mostrando un interés más objetivo que el de Salazar en la etapa inicial. Cuando Iván terminó, Damián sintió cierta calma al ver cómo el juez repasaba cada papel con meticulosidad. Parecía un hombre concentrado en la verdad y no en prejuicios. La madre, notando que perdía terreno, intentó alegar que Celia necesitaba una figura materna, pero no presentó pruebas de haber mantenido contacto regular con la niña, ni de haber mejorado su relación con ella. Terminada la exposición, el juez anunció que se tomaría un breve receso de 1 hora para estudiar la documentación. Damián salió al pasillo, donde se sentó en un banco de madera, intentando calmar los nervios. Iván le dio un golpecito en la rodilla. «Tranquilo, lo hemos hecho bien. Todo indica que desestimarán la apelación». Pero hasta no escuchar la palabra final, Damián no pensaba confiarse. Había aprendido a proteger su corazón ante decepciones repentinas. Finalmente, el juez Fuentes regresó a la sala. Con voz seca y formal, declaró que la nueva evidencia no resultaba suficiente para contradecir la sentencia previa, y que no encontraba motivos para anular el fallo que concedía la custodia a Damián. Por consiguiente, dijo, mantengo plenamente vigentes los términos dispuestos en la resolución anterior. Un alivio inmenso recorrió el cuerpo de Damián, que cerró los ojos para contener una lágrima. Iván le apretó el hombro, confirmando que todo estaba bien. La madre frunció el ceño, murmuró algo inaudible y salió sin despedirse. Así, de manera seca, concluía aquel intento de revertir la custodia. Cuando Damián dejó el juzgado, notó que el cielo gris había dado paso a un sol tímido. Era como si, tras las nubes, la luz reapareciera para recordarle que la perseverancia da frutos. Llamó por teléfono a la vecina para avisarle que pasaría por Celia. Sentía que cada paso pesaba menos, como si se hubiera quitado un saco de piedras de encima. Allí donde las miradas desconfiadas lo seguían, se alzaba ahora la figura de un padre que vencía los prejuicios una y otra vez, sostenido por la fuerza de su amor. Caminó con la frente en alto, acariciando la medalla en el bolsillo, dispuesto a vivir plenamente la libertad de saberse el custodio irrefutable de su hija. La vida de Damián recobró cierta estabilidad tras la negativa del juez Fuentes a revocar la custodia previamente concedida. Con cada día que pasaba, el temor que lo había acompañado durante tanto tiempo se atenuaba, y su rutina con Celia se sentía más sólida que nunca. Los fines de semana, iban juntos a un modesto centro cultural donde ofrecían clases gratuitas de pintura, y la niña se entusiasmaba al experimentar con pinceles y colores vibrantes. Entre risas y manchas de acuarela, padre e hija forjaban recuerdos invaluables, el tipo de memorias que trascienden las adversidades judiciales. De vez en cuando, un nubarrón de preocupación reaparecía en la mente de Damián al pensar en la madre de Celia, pero los intentos legales de ella se habían estrellado contra la evidencia de su abandono previo. Aún así, la ley seguía reconociendo su derecho a visitas supervisadas, aunque la mujer no había vuelto a ejercerlo. El silencio de su parte dejaba a Damián la interrogante de si planearía algo más en el futuro o si simplemente se daba por vencida. Sin embargo, él elegía no obsesionarse con esas dudas y se concentraba en disfrutar el presente. Un jueves por la mañana, recibió una llamada que lo tomó por sorpresa. Era el director de la escuela de Celia, invitándolo a formar parte de la directiva de padres y maestros. El hombre resaltó la dedicación que Damián mostraba en la vida escolar de su hija,
y creía que podía aportar ideas frescas para fortalecer la relación entre la comunidad y los estudiantes. Damián sintió un hormigueo de orgullo y vértigo. Ser invitado a colaborar de ese modo representaba un gran cambio respecto a la desconfianza que había sentido al inicio del año. Sin pensarlo demasiado, aceptó la propuesta, dispuesto a trabajar en favor de los niños del barrio. Tras colgar el teléfono, se dirigió al taller mecánico, donde se encontró con un panorama inusual. Don Julián, su jefe, negociaba con un proveedor con gestos de irritación. Al verlo llegar, el patrón soltó una carcajada aliviada y lo saludó para que se encargara de revisar una camioneta con fallas eléctricas. Durante la jornada, Damián se mantuvo concentrado en su labor, pero la invitación escolar seguía rondándole la cabeza. Al salir, decidió pasar por la panadería y comprar unas conchas dulces para sorprender a Celia. Llegó a casa con la bolsa aromática, imaginando la sonrisa de la niña al percibir el olor a chocolate. Su intuición no falló. Al abrir la puerta, Celia corrió a abrazarlo y a devorar los panes con entusiasmo. En la cena, Damián le explicó con calma la invitación del director. Celia, con los ojos brillantes, propuso ideas como organizar una feria del libro o un torneo de fútbol. Él tomó nota con interés, maravillado de la creatividad que brotaba de aquella pequeña. Recordó las dudas que tantos habían tenido sobre su capacidad de crianza, y no pudo evitar soltar una breve risa de satisfacción. Celia era una niña feliz, segura y llena de ilusiones. Esa noche, cuando ella se fue a dormir, Damián se quedó revisando información sobre la directiva de padres y maestros, imaginando formas de mejorar los espacios de arte en la escuela. La semana siguiente, se llevó a cabo la primera reunión. Asistieron algunos maestros, 2 madres voluntarias y el subdirector del colegio. Aunque Damián se sentía un poco cohibido, fue recibido con cortesía. Hablaron de la necesidad de recaudar fondos para arreglar la biblioteca y de la importancia de impartir talleres que fomentaran el interés de los niños por la ciencia y el deporte. Damián se sorprendió al descubrir que su testimonio personal sobre cómo el taller mecánico podía ofrecer actividades de aprendizaje práctico interesó a varios presentes. Una de las madres incluso lo animó a diseñar un programa de visitas al taller para que los estudiantes conocieran la dinámica de un oficio real. Esa tarde, al regresar a casa, Celia lo recibió con un abrazo entusiasta. Él le contó que su idea del torneo de fútbol había gustado y que la propondría oficialmente en la próxima sesión. La niña dio saltos de alegría, imaginando a sus compañeros corriendo en la cancha. Damián, por su parte, sintió un calor reconfortante en el pecho al vislumbrar un futuro en el que ya no tuviera que batallar por sus derechos básicos como padre, sino que pudiera participar activamente en la comunidad educativa. Se sentía útil, respetado y, sobre todo, pleno. Sin embargo, los ecos del pasado no se desvanecían tan fácilmente. Una tarde, mientras compraba frutas en el mercado, se topó inesperadamente con el juez Salazar, aquel que tanto lo había menospreciado en la audiencia inicial. El magistrado, vestido de civil y cargando una bolsa, lo reconoció de inmediato. Sus miradas se cruzaron con incomodidad. Damián sintió que se reabría una herida, recordando las actitudes discriminatorias. Por un instante pensó en desviar el paso, pero decidió mantener la compostura. Salazar dio un leve asentimiento de cabeza, como si lo saludara sin palabras. Ni uno ni otro se aproximó. Finalmente, el juez se alejó entre los puestos, dejando a Damián con una mezcla de alivio y desasosiego. Era extraño imaginar que ese hombre seguía con su vida cotidiana tras haber estado a punto de destrozar la suya y la de su hija con un mal dictamen. Damián sacudió la cabeza para desechar cualquier resentimiento y continuó con su compra. A medida que pasaban los días, Celia intensificó sus ensayos para la obra de teatro. Haría el papel de un pequeño árbol parlante
en una historia sobre la naturaleza y el cuidado del planeta. Damián la ayudó a repasar las líneas, repitiendo cada frase hasta que ella las memorizó a la perfección. En sus ratos libres, confeccionaron juntos unas hojas de papel verde para crearle un disfraz casero. Esa labor conjunta reforzaba la conexión entre ambos, la misma que muchos habían dudado que existiera. El fin de semana anterior a la presentación, se quedaron hasta tarde recortando, pegando y coloreando. Celia se durmió en el sofá y Damián la cargó hasta su cama, sintiendo con nitidez la fuerza del lazo paternal que seguía fortaleciéndose. Llegó el día de la obra, y el colegio estaba abarrotado de padres ansiosos. Damián se sentó en las primeras filas, rodeado de otras familias. Notó la presencia de varias madres que en el pasado no le hablaban mucho, pero ahora lo saludaban con amabilidad. El telón se abrió, y la función comenzó con escenas llenas de música y humor. Cuando le llegó el turno a Celia, los nervios lo invadieron. Quería que todo saliera perfecto para ella. La niña apareció en el escenario con su disfraz de árbol y recitó sus líneas con seguridad. El público aplaudió con entusiasmo, y Damián sintió la emoción subirle a la garganta. Se dio cuenta de que no se trataba solo del logro de su hija en la actuación, sino de la confirmación de que ambos seguían avanzando juntos, sin trabas impuestas por nadie. Al finalizar, se formó un gentío en los pasillos de la escuela. Celia corrió a los brazos de su padre, riendo y preguntando si lo había hecho bien. Él la alzó y dio vueltas con ella, repitiéndole que había sido maravillosa. «Soy tu árbol parlante favorito, ¿verdad?», bromeó la niña. «Eres mi árbol y mi estrella, todo en uno», respondió Damián, besándole la frente. Esa atmósfera festiva fue interrumpida súbitamente por la aparición de un rostro conocido. La madre de Celia. Se había presentado sin avisar, quizá por curiosidad o remordimiento. Desde lejos, sonreía con un gesto vacilante. Celia se aferró al cuello de Damián, denotando inseguridad. La mujer se acercó un par de pasos, dejando ver una mirada anhelante. Damián notó cómo los latidos de su corazón se aceleraban. Damián sintió un escalofrío al ver a la madre de Celia, parada a pocos metros, con un tímido ademán de saludo. Sostenía un ramo de flores a medio marchitar y observaba a la niña con una expresión ambigua, como si dudara entre acercarse o dar media vuelta. Celia, pegada al cuello de su padre, bajó la mirada, incapaz de descifrar la intención de aquella visita. El bullicio del pasillo comenzaba a decrecer. Muchas familias ya habían salido al patio tras la función, mientras algunos niños corrían felices con sus vestuarios. La mujer avanzó 2 pasos más y dijo en voz queda: «Hola, Celia. Lo hiciste muy bien. Te veías muy linda allá arriba». La niña no respondió. Se limitó a aferrarse a la camisa de su padre. Damián sintió la tensión en los brazos de su hija y decidió romper el silencio, con un tono neutro. «Buenas tardes. No sabía que vendrías». Ella apretó los labios, dirigiendo la vista a la pequeña antes de responder. «Me enteré de la obra. Quise verla en el escenario». Durante unos instantes, nadie añadió nada más. Una maestra pasó a su lado, saludando cordialmente a Damián y felicitando a Celia por su actuación, sin darse cuenta de la tensión reinante. Tras el brevísimo intercambio, la madre alzó la mano para ofrecer las flores, que ya lucían cansadas por el calor. Celia, con gesto de duda, las tomó y murmuró un agradecimiento apenas audible. Damián miró el reloj, tratando de medir la incomodidad. No quería escenas ni discusiones delante de la niña, pero ignoraba qué pretendía la mujer con ese acercamiento. Como respuesta a su incógnita, ella expresó: «¿Podríamos hablar un momento? A solas, por favor». Celia se tensó de nuevo y Damián, captándolo, respondió con voz firme: «Celia está conmigo. Si quieres decir algo, puede ser en su presencia».
Ella ya es consciente de muchas cosas. La madre asintió con reticencia, aunque se notaba que hubiera preferido apartar a la niña. Tomó aire y soltó con un titubeo. He estado pensando en todo lo que ha pasado. Sé que no estuve para ella cuando lo necesitaba. Lo siento. Aquella disculpa tan inesperada generó un silencio cargado de significado. Celia desvió la mirada, sin saber dónde posarla. Damián se esforzó por mantener la calma. No deseaba empañar el logro de su hija discutiendo con la mujer que tantas veces había intentado separarlos. Con cautela respondió: agradezco tus palabras, pero las cosas han cambiado mucho. Ella ha crecido y yo he hecho todo lo posible para que no sienta tu ausencia. Si de verdad lo sientes, supongo que deberás demostrarlo con hechos, no solo palabras. La mujer bajó la cabeza, aceptando la crítica. El ramo en manos de la niña parecía un símbolo de su torpe esfuerzo. Damián, notando que Celia se mostraba cada vez más incómoda, decidió cerrar el asunto antes de que escalara. Ahora iremos a celebrarle. Fue un día especial para ella. Si quieres participar de su vida, ya conoces las vías legales para visitarla. No me opondré mientras exista respeto, pero no podemos forzar nada. La madre asintió con gesto somnoliento y reculó un paso. Pese al aparente tono conciliatorio de Damián, le resultaba difícil mantener la vista en la niña que una vez dejó de lado. Se despidió con una sonrisa temblorosa y salió por el pasillo sin voltear la mirada. Celia, con las flores en la mano, permaneció en silencio, como sopesando la situación. Por fin, habló en voz baja. «Papi, ¿crees que ahora sí quiera verme de verdad?» Damián la miró con ternura infinita. Sabía que, en el fondo, la niña conservaba la curiosidad por esa figura materna tan ausente. Sin embargo, se esforzó por no prometer algo que no podía asegurar. «No lo sé, hija, pero si en algún momento te apetece hablar con ella, o verla más seguido, podemos valorarlo. Tú decides hasta dónde te sientes cómoda». Celia asintió con leve preocupación, mirando las flores mustias entre sus dedos. Cuando salieron finalmente del colegio, la brisa vespertina alivió la tensión. Damián propuso pasar por la heladería para compensar el mal sabor del encuentro, y la niña aceptó con una media sonrisa. Mientras caminaban, su padre le acarició la cabeza, asegurándole que él siempre estaría ahí para protegerla. Ella se relajó un poco, guardando un silencio reflexivo. En la heladería, la niña eligió un helado de sabor fresa, su favorito desde pequeña, y se distrajo con el goteo del cucurucho. Damián la observó, pensando en lo agridulce que podía ser la vida cuando las personas volvían a destiempo. Días después, la incertidumbre de aquel encuentro quedó relegada, al menos de momento, por la normalidad de la rutina. Celia prosiguió con sus actividades, y Damián reforzó su implicación en el comité de la escuela. Empezó a organizar un torneo de fútbol infantil, tal como su hija había sugerido, proponiendo el patio como lugar de entrenamiento. Al involucrarse en la comunidad, fue conociendo más de cerca a otros padres y madres que, al igual que él, buscaban maneras de mejorar la educación de sus hijos. Se sorprendió de lo mucho que compartía con aquellos desconocidos. Las mismas preocupaciones económicas, la inseguridad de las calles y la aspiración de ver a sus niños florecer. Una tarde, mientras repartía folletos para invitar al torneo, recibió un mensaje de texto de la madre de Celia. Le preguntaba si podían verse en una cafetería cercana, sin la niña, para hablar de su posible reinserción en la vida de Celia. Damián se quedó con el móvil en la mano, sin saber qué responder. Por un lado, le resultaba molesto el recuerdo de las denuncias y apelaciones que ella había encabezado contra él. Por otro, sentía que, si la madre pretendía sinceramente reconstruir un lazo, quizás Celia merecía esa oportunidad. Finalmente, aceptó acudir, poniendo como condición que la conversación sería breve y centrada en el bienestar de la niña.
Se citaron una mañana de sábado, cuando Celia estaba en un taller artístico y Damián disponía de un par de horas libres. Al llegar, la vio sentada en una mesa de la esquina, con un café a medio terminar. Estaba visiblemente nerviosa, frotándose las manos. Él se sentó enfrente y pidió un vaso de agua. El ambiente del local, con música suave, no aliviaba del todo la tensión entre ambos. La mujer empezó agradeciéndole que hubiera acudido. Sé que te debo muchas explicaciones y, antes que nada, quiero decir que no busco arrebatarte a la niña. Todo lo contrario. Él alzó una ceja incrédulo. Ella suspiró, jugueteando con la servilleta. Tras el último intento legal me di cuenta de que estaba obrando por orgullo y resentimiento. Perdí la oportunidad de ser madre cuando Celia más me necesitaba. Ahora veo que tú has hecho un excelente trabajo. Solo quisiera, si es posible, tener un acercamiento gradual. No quiero que me perdone de inmediato, pero me gustaría al menos mostrarle que he cambiado. Damián se mantuvo en silencio unos segundos, evaluando la sinceridad de esas palabras. Recordó la reciente escena en el colegio y cómo la niña se había sentido incómoda. Al fin, habló con tono reflexivo. La cuestión no es si yo te permito o no. Celia es quien debe sentir que esto es seguro para ella. Si de verdad has cambiado, demuéstralo con paciencia, sin exigencias, sin pleitos judiciales. Ella asintió, con un brillo humedecido en la mirada. Lo sé. Haré lo que sea necesario. No espero que me creas de la noche a la mañana, pero no quiero rendirme sin mostrarle a Celia otra faceta de mí. Incluso si al final decide que no me necesita en su vida, quiero al menos enmendar un poco el daño. Damián dejó escapar un ligero suspiro, pensando en cómo responder. Habló con voz suave, pero firme. Es vital que entiendas que Celia y yo hemos construido nuestra vida con mucho esfuerzo. No voy a permitir que alguien entre y salga generando caos emocional. Así que, por ahora, podríamos organizar encuentros muy puntuales, con supervisión de alguien neutral. Si ella se siente cómoda, iremos avanzando. Pero no voy a prometer nada. Es un proceso que depende más de ella que de ti o de mí. La mujer asintió, bajando la vista. La fragilidad de sus gestos parecía genuina. Se despidieron sin un apretón de manos, pero con la promesa de un mensaje en los días siguientes para coordinar algún encuentro. Damián salió de la cafetería con el corazón en vilo, preguntándose si hacía bien al darle una oportunidad de enmendar sus errores. Pensó en Celia, en su sonrisa, en su necesidad de seguridad. Concluyó que lo mejor era mantenerla informada, sin presionarla a nada que no desease. Esa tarde, le contó a su hija, con sumo tacto, que su madre deseaba verla con más frecuencia, esta vez sin litigios de por medio, sino por voluntad de acercamiento. Celia, con un nudo de confusión, no supo qué contestar. Solo preguntó: ¿Y tú qué opinas, papi? Damián la miró con ternura. Opino que tu opinión es la más importante. Yo estaré a tu lado en cualquier decisión. Si quieres probar a verla más, lo haremos con calma. Si no, no tienes que hacerlo. Celia guardó silencio, abrazando un cojín del sofá. Tras un minuto soltó: quizá la vea un ratito, con alguien supervisando, como dices, pero no quiero ir sola. Me da miedo que vuelva a enojarse o que se marche otra vez. Damián prometió que jamás la dejaría sola en algo así. Por dentro, sentía el peso de la responsabilidad. Equilibrar el derecho de la niña a descubrir si existía un lazo posible con su madre y protegerla de la inestabilidad que ella había demostrado durante años. Aún así, decidió que, si era lo que Celia deseaba, valía la pena intentarlo con los límites claros. Así, padre e hija se preparaban para el siguiente capítulo de sus vidas, en el que, tal vez, la madre genuinamente pretendía enmendar su camino. El pasado no se borraría,
pero quizá el futuro ofrecería la posibilidad de construir puentes. Mientras tanto, los lazos de Damián con la comunidad escolar seguían creciendo, y Celia continuaba floreciendo en sus intereses artísticos. Él mantenía la medalla bien guardada, como un recordatorio de que la perseverancia y el amor son escudos poderosos. El porvenir se veía incierto, pero Damián estaba dispuesto a enfrentar lo que fuera, porque ser padre seguía siendo la misión más grande de su vida. El encuentro supervisado se programó para un sábado en el centro familiar del barrio, una pequeña institución comunitaria dedicada a ofrecer espacios seguros para reconciliaciones o mediaciones parentales. Damián llegó temprano con Celia, quien llevaba su mochila de dibujos y un libro de cuentos por si necesitaba distraerse. El sitio consistía en una sala amplia con sillones de colores y una mesa baja llena de lápices y papeles. Un trabajador social, el señor Rivas, los recibió con amabilidad. Celia se aferró a la mano de su padre, evidenciando nerviosismo. Damián le dio un apretón suave, recordándole que no estaba sola. Pocos minutos después apareció la madre, luciendo una sencilla blusa beige. Entró con paso vacilante, observando el lugar, y a su hija con una expresión de mezcla entre ilusión y recelo. En su otra mano sostenía una bolsa de dulces, como si hubiese planeado ganarse a Celia a base de pequeños obsequios. El trabajador social saludó a todos y explicó las normas. El encuentro duraría alrededor de 1 hora, con la presencia atenta de un mediador que intervendría si surgía algún conflicto. Damián y la madre se sentaron en 2 sillones que quedaban casi frente a frente, mientras Celia se acomodaba al lado de su padre, tomando distancia de la mujer. El ambiente se sentía tenso. El señor Rivas comenzó la sesión, invitando a la madre a expresarse primero. Ella tomó aire y habló en voz baja, dirigiéndose a la niña. Reconoció sus errores pasados y lamentó no haber estado presente en momentos importantes, como el primer día de escuela o su cumpleaños número 5. Confesó haber actuado con egoísmo cuando inició los pleitos legales, cegada por la culpa y el orgullo. De cuando en cuando Celia asentía o bajaba la mirada, sin atreverse a responder. Damián observaba a la mujer con una cautela extrema. Por momentos parecía sincera, pero él no olvidaba que sus repentinas apariciones habían causado mucho dolor a su hija. Cuando el trabajador social le dio la palabra a Celia, ella guardó silencio, mordiéndose el labio inferior. Tras unos segundos, miró de reojo a su padre, como buscando aprobación. Él, con un leve gesto, le indicó que se sintiera libre de decir lo que pensara. Finalmente la niña confesó que tenía miedo de que su madre volviera a desaparecer. Expresó que recordaba fragmentos de promesas incumplidas y que, en más de una ocasión, se había sentido culpable por la ausencia materna. La madre la escuchó con lágrimas contenidas, negando con la cabeza para subrayar que la niña no debía culparse. Sin embargo, cada frase de Celia le recordaba los vacíos que había generado. Aquello estremecía el aire con una congoja compartida. Damián, a su turno, dijo que no deseaba impedir el contacto si éste se desarrollaba con responsabilidad y constancia. Explicó, sin rodeos, que la niña había sufrido lo suficiente con idas y venidas que la desestabilizaban. El trabajador social apuntó la importancia de que la madre cumpliera ciertos compromisos, como asistir a terapia y presentarse a las citas acordadas sin excusas. Solo así podrían construir la confianza que no existía. Mientras hablaba, Celia jugueteaba con el borde de su libro de cuentos, sintiéndose vulnerable y expuesta. En un momento, la madre alargó la mano ofreciéndole un dulce, pero la niña lo tomó con gesto tímido y lo dejó sobre la mesa sin abrirlo. Pese a la tensión, se percibió un ligero avance. La madre logró decirle a Celia que la admiraba por su valentía, por su capacidad de presentarse en la obra de teatro y por ser tan creativa con sus dibujos. La niña, aunque no respondió con efusión, al menos no negó esa posibilidad de conexión. El señor Rivas
decidió que lo mejor era finalizar la sesión tras esos pequeños pasos. Acordó con los presentes que habría otro encuentro en un par de semanas, para ver si la madre mantenía la voluntad de ir poco a poco. Damián, un poco más tranquilo, tomó la mano de su hija y se despidió con cortesía. Al salir del lugar, Celia soltó un suspiro de alivio, como si hubiera cargado un peso todo el rato. Ya en casa, Damián preparó chocolate caliente y dejó que Celia le contara sus impresiones. Ella confesó que no estaba segura de querer otro encuentro, pero tampoco se cerraba por completo. Tenía curiosidad de saber por qué su madre la abandonó durante tanto tiempo. Damián la escuchó con paciencia, procurando no inmiscuirse de manera invasiva. Sabía que su papel era acompañarla, no dictarle qué sentir. Esa noche, antes de dormir, la niña le pidió que se quedara a su lado un rato. Quería aferrarse al pilar que había sido su padre en medio de tantas turbulencias. Damián se sentó junto a su cama, cantándole la misma canción de cuna que utilizaba cuando ella era un bebé, satisfecho de ver que, a pesar de todo, mantenían un equilibrio lleno de ternura. Los días siguientes resultaron más apacibles. Celia asistió a su nueva clase de ballet, estimulada por una amiga que la invitó a probar. Damián, sorprendido por aquel repentino interés, se desvivió buscando zapatillas y un leotardo. Aunque no le sobraba el dinero, consideraba esas actividades artísticas parte fundamental del crecimiento de su hija. En paralelo, él continuaba involucrado en la directiva de padres y maestros, planeando el torneo de fútbol y otras iniciativas para motivar la participación familiar. Descubrió que ser parte activa de la comunidad le otorgaba una energía extra. Se sentía útil, capaz de contribuir a que otros niños también encontraran oportunidades. Lo que empezó como un deber se transformó en vocación. Mientras tanto, la madre de Celia enviaba mensajes ocasionales, interesados en saber cómo avanzaba la niña. Damián respondía con educación, informando cosas puntuales, sin brindarle un acceso irrestricto. Se mantenía cauteloso. Deseaba un reencuentro progresivo, sin sobresaltos. Llegó el día pactado para la segunda sesión de encuentro supervisado. Esta vez, Celia acudió con un dibujo donde representó a un árbol y una figura materna, tal vez un atisbo de su deseo inconsciente de que floreciera algo bueno. Damián la observó mientras coloreaba los últimos detalles, sorprendido por la madurez que mostraba al abordar esas emociones. La sala del centro familiar los recibió nuevamente con su aire de neutralidad amable. El señor Rivas, siempre profesional, propuso una mecánica distinta. La madre y la niña podrían hacer una pequeña actividad juntas, mientras Damián aguardaba en la misma sala, pero sin intervenir demasiado. Celia mostró su dibujo, y la madre lo contempló con ojos nublados por la emoción. Ambas se sentaron en el suelo, rodeadas de lápices y crayones, intentando colorear en armonía. Hubo momentos de silencio tenso, pero también instantes en que la madre preguntó por los colores favoritos de Celia, y la niña respondió sin esquivar. Era un intercambio mínimo, casi frágil, pero al menos se daba con cierta naturalidad. Damián supervisaba en silencio, notando que Celia mantenía una barrera emocional. Sin embargo, ya no se veía tan asustada como en la primera sesión. A ratos, giraba la cabeza para buscar la mirada de su padre, comprobando que seguía ahí, firme. El señor Rivas, satisfecho, tomó algunas notas y concluyó que, si todo seguía bien, podrían agendar nuevas citas. Aún así, el progreso era incipiente. Al finalizar la hora, la madre se despidió con un tímido «Nos vemos pronto». Celia asintió con educación y se acercó a Damián, quien la abrazó y recogió sus cosas. Ambos salieron sin prisas, conscientes de que la relación con esa figura ausente no se resolvería de la noche a la mañana. Ya en casa, la niña le explicó a Damián que la madre parecía más suave, menos abrupta,
aunque aún no lograba confiar en ella. Él le aseguró que era normal sentirse así. Aconsejó a Celia que no se obligara a demostrar un cariño que no sentía, pero que, si algún día surgía la necesidad de acercarse, tampoco debía sentirse culpable. En el fondo, Damián se debatía entre la tranquilidad de haberlo hecho bien y el recelo de no saber cómo evolucionaría esa dinámica. Sin embargo, ver a Celia un poco más relajada le daba confianza. Aquella semana, el taller mecánico le ofreció a Damián un ascenso. Pasaría a supervisar a nuevos trabajadores y recibiría un modesto aumento salarial. La noticia llegó en el momento oportuno. Con más ingresos, podría inscribir a Celia en otras actividades o ahorrar para un viaje corto a la playa, algo que ella siempre había querido. Don Julián lo felicitó con alegría, recordándole que su dedicación y responsabilidad habían abierto esa oportunidad. Damián sintió que, después de tantas batallas, la vida le daba señales de que estaba en el camino correcto. Para festejar, decidió invitar a su hija a un pequeño restaurante donde servían su platillo favorito, tacos al pastor. El viernes por la noche, ambos se sentaron en una mesita iluminada por luces cálidas. Celia brincaba de emoción al ver la parrilla humeante. En medio de la cena, Damián le comunicó la buena nueva del ascenso, y la niña lo abrazó con orgullo. Le dijo que quería ir a la playa pronto para contemplar los cangrejos y construir castillos de arena. El padre, conmovido, prometió que haría todo lo posible para planear ese viaje. Su corazón rebosaba gratitud al notar la serenidad de Celia, libre de las sombras que habían empañado su infancia. Esa misma noche, al regresar a casa, Damián recibió un mensaje inesperado de la madre de Celia. Le daba las gracias por permitirle compartir ese espacio con la niña, y para sorpresa suya, añadía que entendía que el perdón tardaría en llegar, pero que estaba comprometida a no rendirse. Damián, tras reflexionar, respondió con un escueto: «Gracias. Sigamos de manera gradual, sin querer entusiasmarla ni cerrarle la puerta». Sabía que, en el fondo, Celia merecía ambas figuras, siempre que no hubiera riesgos de inestabilidad. Con el ánimo templado, guardó el teléfono y se dispuso a leer un cuento con su hija antes de dormir, sabiendo que cada día sumaban un ladrillo más en la construcción de su familia, quizá más grande de lo imaginado. Al cabo de 2 meses desde aquel segundo encuentro supervisado, la vida de Damián y Celia parecía encaminarse hacia una estabilidad cada vez mayor. La rutina de la niña incluía sus clases de ballet, algunos ensayos de pintura en el centro cultural y los entrenamientos informales de fútbol con sus compañeros de la escuela, mientras que Damián consolidaba su papel en el taller mecánico como supervisor y se implicaba cada vez más en el comité de padres y maestros. Además, había logrado ahorrar lo suficiente para planear un breve viaje a la playa, atendiendo al deseo que su hija tenía de conocer el mar y buscar cangrejos en la arena. Esa ilusión cotidiana funcionaba casi como una brújula emocional. Cada vez que sentía cansancio o dudas, él recordaba que ese anhelo compartido los empujaba a seguir adelante. Mientras tanto, la madre de Celia enviaba mensajes con un tono más conciliador, respetando los límites que ambos habían definido. Seguía participando en encuentros supervisados, donde poco a poco se atrevía a charlar con la niña sobre temas más personales, sus gustos de infancia, sus rutinas diarias y alguna que otra anécdota que no llegó a vivir con ella. Celia no se mostraba desbordada de entusiasmo, pero ya no se aferraba a la mano de Damián con tanto nerviosismo. Se veía más suelta, más dispuesta a escuchar. El trabajador social, testigo de ese proceso, subrayaba en sus informes la importancia de la constancia y la transparencia. Insistía en que la madre debía mantener un esfuerzo continuo para que Celia volviera a confiar en ella, y por el momento, la mujer cumplía con su parte. Una tarde, en el tercer encuentro, Celia se atrevió a comentar que pronto se irían unos días a la playa, y la madre la escuchó con un asomo de nostalgia.
Le preguntó si podía regalarle algún traje de baño nuevo. Pero la niña, sintiéndose aún reticente, se limitó a encogerse de hombros y mirar a Damián en busca de validación. Él, con sutileza, dijo que no tenían prisa por comprar nada extra, que ya lo tenían todo planeado. Sin embargo, se dio cuenta de que la madre trataba de integrarse en su vida a pequeña escala, y tal vez un acto así no era dañino. Tras finalizar la sesión, le comentó a Celia que, si en algún momento sentía curiosidad o ganas de recibir algo de su madre, él no se opondría. Celia respondió con un «ya veré», indicador de su prudente reserva. Con el viaje a pocos días de concretarse, Damián se sumergió en la organización de los detalles. Reservó un hotel modesto cerca del mar, revisó la ruta para llegar con seguridad y preparó una pequeña lista de cosas necesarias: protector solar, ropa ligera, las pinturas de Celia para capturar la vista del océano y su querida medalla, que jamás dejaba de acompañarlo como símbolo de perseverancia. Una mañana, al despertar, encontró una nota dibujada por su hija sobre la mesa de la cocina. Mostraba un sol enorme, una playa y dos siluetas tomadas de la mano. Abajo se leía: «Ya casi nos vamos». Damián sonrió, sintiendo que el corazón se le hinchaba de gratitud por la vida que habían tejido tras tanta lucha. Llegó el día tan ansiado, y apenas amaneció, ambos subieron al auto prestado de un vecino que confió en la honradez de Damián para cuidarlo. Con una mezcla de emoción y nerviosismo, emprendieron el viaje por una carretera que serpenteaba entre colinas y valles. Celia iba recostada en el asiento trasero, contemplando el paisaje con ojos brillantes. Cada tanto hacía preguntas. ¿Cuánto falta para ver el mar? ¿Será el agua tan grande como dicen? Damián reía con suavidad, respondiendo que el mar era, en efecto, un manto azul casi infinito, y que se sentiría muy pequeñita al estar frente a él. Después de varias horas, el olor a sal y el rumor lejano de las olas empezaron a filtrarse por la ventana. Al primer destello del agua, Celia soltó una exclamación jubilosa. El hotel era sencillo pero acogedor, con un pequeño balcón que asomaba a la orilla. Apenas dejaron las maletas, Celia corrió hacia la arena, casi sin percatarse de que llevaba los zapatos puestos. Damián la siguió con una sonrisa amplia, observando cómo su hija descubría el vaivén de las olas, la espuma blanca que se deshacía en sus pies y el cosquilleo que producía la arena mojada. Era la primera vez que la niña veía el mar, y sus gritos de asombro reflejaban un gozo que se transmitía al padre de forma instantánea. Tomados de la mano, se aventuraron a mojarse un poco los tobillos, riendo como si se tratara de la mayor aventura del mundo. Esa primera tarde transcurrió con juegos improvisados. Construyeron un castillo de arena, buscaron conchas de diversos colores y, en un acto simbólico, Celia formó un corazón con piedras pequeñas, diciendo que representaba a la familia que había encontrado en su padre. Damián sintió un nudo en la garganta ante aquella declaración tan pura. Pensó en todos los obstáculos que enfrentaron para llegar a ese instante, y en lo afortunado que era por poder disfrutarlo. Cuando el sol comenzó a descender, se sentaron sobre una toalla a contemplar el atardecer anaranjado, sintiendo la brisa que les refrescaba el rostro. En silencio, ambos sabían que aquella vivencia forjaba un recuerdo eterno. Ya entrada la noche, buscaron un lugar modesto para cenar pescado fresco. Celia, fascinada, probaba diferentes salsas y hablaba sin parar de los cangrejos que esperaba encontrar al amanecer. Damián la escuchaba, alegre de verla tan suelta, tan niña, sin la carga de los conflictos legales que habían marcado su día a día. Al volver al hotel, la niña se quedó dormida rápidamente, agotada por la emoción. Damián, entonces, salió al balcón, contemplando las estrellas que se reflejaban en el oleaje nocturno. En la quietud de esa escena, sacó la medalla de su bolsillo y la sostuvo entre los dedos, rememorando cada paso de su lucha en los tribunales y la fuerza que lo guiaba, el amor incondicional hacia Celia. Al día siguiente,
Salieron temprano en busca de cangrejos. Celia llevaba un pequeño cubo y una pala, convencida de que quizá podría atrapar alguno, aunque su intención era devolverlo sano y salvo. Caminaron largo rato por la orilla, dejando que el agua les rozara los pies. La niña pegaba gritos cada vez que algo se movía, ya fuera un crustáceo o un simple palito arrastrado por la marea. En un momento, divisaron un cangrejo mediano que corría de lado a toda prisa. Celia quiso atraparlo, pero se acobardó en el último segundo, muerta de risa al ver cómo el animal se escabullía. «No pasa nada, mejor lo dejamos libre», comentó Damián, acariciando el hombro de su hija. «Este es su hogar y nosotros solo somos visitantes felices». El resto del día lo dedicaron a dibujar la vista, a jugar en la arena y a conversar sobre planes futuros. Celia soñaba con volver al año siguiente, pero esta vez invitando a alguna amiga de la escuela. Damián, ilusionado, le prometió que haría lo posible por ahorrar y repetir la experiencia. Ya en la última noche, mientras cenaban en un chiringuito, ella preguntó por su madre. «¿Crees que también le gustaría ver el mar?». La pregunta cayó con delicadeza, y Damián respondió con honestidad. Dijo que, si algún día ella deseaba invitarla, sería su decisión, y que él la apoyaría siempre que se diera de manera sana. La niña asintió, llevándose un camarón a la boca y masticando pensativa. Regresaron a casa con la piel tostada por el sol y la mente llena de imágenes inolvidables. Al bajarse del auto, Celia corrió a mostrarle a la vecina un tarro lleno de conchitas y piedritas que consideraba tesoros. Damián entró con las maletas y sintió en el ambiente de su hogar una calidez diferente. Era como si ese viaje hubiera marcado un antes y un después, consolidando la seguridad de que padre e hija estaban unidos con un lazo inquebrantable. Dejó la maleta a un costado y se sentó en el sofá, sonriendo con los ojos cerrados. La medalla pesaba menos en su bolsillo, como si su misión estuviera, en cierto modo, cumplida. En los siguientes días, Celia llevó fotos del viaje a la escuela y contó a sus compañeros las peripecias playeras. Incluso la maestra aprovechó para hacer una actividad de redacción sobre mis vacaciones, donde la niña plasmó con palabras sencillas lo que había sentido al ver el mar por primera vez. Damián, por su parte, retomó su rutina en el taller con energías renovadas, agradeciendo la oportunidad de tener un salario más digno y de que su jefe hubiera confiado en él para ascenderlo. Contempló incluso la idea de estudiar alguna carrera técnica en horario nocturno, pues deseaba superarse y ofrecer a Celia un futuro cada vez más estable. Cierta tarde, recibió un mensaje de la madre de Celia. Se alegraba de que hubieran disfrutado el viaje. Expresaba su deseo de asistir a un próximo encuentro para compartir las fotos y escuchar lo que la niña quisiera contarle. Damián leyó el texto con una mezcla de recelo y esperanza, preguntándose si, finalmente, ella entendería la importancia de mantener estabilidad y de avanzar sin imposiciones. Decidió responder con un simple «Gracias, cuando Celia esté lista, te avisaré», dejando claro que la voz de la niña seguía siendo la más decisiva. Si un futuro reencuentro familiar se gestaba, debería basarse en el respeto y la constancia, no en litigios ni presiones. Y así, con la convicción de que la vida les ofrecía una segunda oportunidad a todos los involucrados, Damián miró a su hija, que hojeaba con entusiasmo las fotos de la playa. Recordó las noches de insomnio, las batallas legales y la fuerza que había encontrado en aquella medalla que simbolizaba su servicio y su valentía. Ahora ya no necesitaba enarbolarla ante ningún juez. El amor paternal había quedado demostrado en cada paso. Celia, al notar que él la observaba, le dedicó una sonrisa plena de complicidad. En silencio ambos supieron que, al final, la unión y la determinación habían vencido al prejuicio y a las dudas. El horizonte estaba abierto, y nada podría romper aquello que habían construido juntos.